Siempre el ser humano es propenso a adorar. ¿A qué? Pues a todo lo que le ofrezca seguridad económica y paz por medio de violar las leyes. No le importa al ser humano. Si se le ofrece algo que no puede conseguir, yo les aseguro, el ser humano siempre está propenso a seguir o a adorar a esa persona. Y desde los tiempos antiguos, incluso la misma Biblia habla de personas que siguieron a alguien que se atrevió a tomar el poder. Dice Génesis en el capítulo 10, en el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. ¿Quién fue este Nimrod? Nimrod fue básicamente el primer dictador que hubo en el planeta Tierra. Bajo el poder de él, sometió a las personas que estaban para que pudieran construir una torre en donde supuestamente podían llegar hasta el cielo. Todo lo que tenía que estar haciendo él era una torre para poder estar viendo las constelaciones bajo el pretexto de querer mantener unido a todo el pueblo. Eso es manipulación y eso es lo que todos los dictadores por la historia han venido haciendo, y eso es lo que vamos a estar viendo para poder identificar cómo el anticristo va a venir y va a engañar a las personas y las va a manipular para sus propios intereses. Al igual, pues cuando los israelitas desecharon el gobierno de Dios a través de los jueces y profetas que se estaba llevando, pidieron un rey para ser igual que todas las naciones. Dijeron, nosotros queremos tener un rey. Dice en 1 Samuel, capítulo 8, dice en el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué es lo que estaba queriendo hacer el pueblo? Dijeron, nosotros no queremos ser gobernados por Dios. Nosotros queremos parecernos a todas las naciones que se ven prósperas en otros lados. Queremos tener un rey, queremos tener un presidente, queremos tener a alguien a quien estar viendo. A Dios no lo vemos. Queremos tener a alguien sentado en la silla presidencial. Queremos tener a alguien, básicamente dijo el pueblo, a quien poderle ir a dar tributo, a darle honra, que nos vean, porque nosotros también queremos tener privilegios. Eso es básicamente lo que el pueblo estaba pidiendo, mas no sabían que al desechar a Dios, estaban también desechando la oportunidad de poder ser un pueblo próspero en toda la tierra. Pues fue lo mismo cuando Poncio Pilato le dijo al pueblo de Israel, miren, aquí tenemos a dos personas. ¿A quién quieren ustedes que yo les pueda liberar? Tengo a Barrabás y tengo a Jesús. El problema es que ¿quién era Barrabás? Barrabás era el que comandaba un grupo sedicioso, un grupo que estaba en contra del Imperio Romano, básicamente era el comandante de la época. Barrabás en ese momento era el Che Guevara de la época, el Fidel Castro de la época. Entonces el pueblo dijo, nosotros no queremos a un Jesús que dice, mi reino no es de aquí, mi reino es de otro lado. Entonces nosotros lo que queremos es a alguien que nos ayude a pelear contra el imperialismo romano. Y eligieron al guerrillero para poder someter a la muerte a quien de verdad podía darles una salvación. Siempre históricamente el pueblo ha sido manipulado. ¿Por qué? Pues por la necesidad, como les decía al inicio, de tener a alguien que nos ayude a salir de los problemas, alguien que nos diga yo les voy a dar, alguien que diga yo les prometo que les voy a tener algo suficiente para ustedes. Básicamente lo que el pueblo ha tenido siempre son personas que nos han manipulado desde los gobiernos. Esos son los inicios de muchos de los dictadores que han habido a nivel histórico y yo quiero que podamos verlos para entender cómo va a ser el anticristo en el futuro. Históricamente podemos encontrar a muchos hombres que manipularon a los pueblos para poder tener acceso al poder completo. Uno de ellos, allá en 1917, cuando Vladimir Lenin allá en Rusia, manipuló propagandísticamente al pueblo para
poder tomar el control de toda una nación. ¿Qué fue lo que les prometió? Les dijo, nosotros como pueblo no queremos estar bajo un régimen monárquico. Recuerde que quien estaba gobernando era el zar Nicolás Romanov. Entonces, por medio de la propaganda, de la manipulación, logró hacer que el pueblo se levantara y fueran a pelear en lo que se le llamó la Revolución Bolchevique en 1917, y en octubre de ese año tomaron el poder. Está de más por decirles a ustedes qué fue lo que pasó en Rusia a partir de ese momento, sometido a un régimen comunista en donde decenas de millones de personas fueron asesinadas bajo el pretexto de que eran personas que estaban en contra del mismo pueblo. Y no estaban en contra del pueblo, estaban en contra de un régimen asesino. ¿Cuál régimen asesino? El régimen comunista. Cuando Lenin murió, quien tomó el poder fue Stalin. Stalin fue una persona increíblemente asesina y pues sometió al pueblo básicamente a esclavitud laboral para poder tener armamento. Y nosotros conocemos bien que Rusia es uno de los países más poderosos en armamento en el mundo, pero también es uno de los países en donde el pueblo sufre pobreza. Y a eso es a lo que llevan los dictadores. ¿Qué es lo que hacen los dictadores? Someten al pueblo bajo propaganda. Es más, los primeros años les cumplen, pero después de 3, 4, 5 años sacan las uñas, como decimos, y empiezan a someter al pueblo a sufrimiento. En 1933, en Alemania, y déjenme decirle, los alemanes no son personas tontas. Los alemanes son personas cultas, leen. Cada alemán se cree que lee entre 10 a 12 libros al año. Nada que ver con nosotros los latinoamericanos, que no leemos ningún libro en todas nuestras vidas muchas veces. Para poder engañar a un alemán, se necesitaba una persona hábil en el manejo de la propaganda. Aparece Adolf Hitler y con esa forma de poder externar las ideas, ideas racistas, ideas en contra del mundo, engañó a todo el pueblo a base de propaganda, a base de una publicidad engañosa. Está por demás contarles qué fue lo que ocurrió en Alemania después de que llegó en 1933, 1934, que se declaró como el Führer, el caudillo alemán. Y él le prometió al pueblo y le dijo en 1934, dentro de 10 años, Alemania, ustedes no la van a conocer. Y efectivamente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania no se conocía, completamente destruida, 70 millones de muertos a nivel mundial, 6 millones de judíos asesinados en los campos de concentración, que esa es otra cosa que todos los dictadores hacen una vez llegando al poder. Hacen cárceles nuevas para poder meter a todos los opositores bajo el pretexto que son delincuentes o que son traidores a la patria. Y eso lo han hecho los dictadores a nivel mundial. Allá cuando era el año 1959, en la Sierra Maestra cubana, llegaron unos periodistas a entrevistar al comandante Fidel Castro. Le preguntaron que si él iba a seguir una agenda comunista. Y Fidel, en la entrevista, dijo, no, nunca, yo no voy a ser comunista ni vamos a someter al pueblo. Lo que queremos es liberarlo de la dictadura del presidente que estaba hasta ese momento, Fulgencio Batista, que tenía 12 años de tener al pueblo bajo una dictadura, liberarlo y eso es todo. Lo que queremos es que el pueblo sea un pueblo libre. Cuba libre, dijo. Pero hasta la fecha, pues si ustedes conocen, Cuba es un país demasiado pobre y no pueden culpar a Estados Unidos por un bloqueo, porque bloqueo no hay. Lo que hay son embargos comerciales. Y además, todos los gringos pueden ir a pasear a Cuba, no hay restricción para ir. Pero ningún cubano puede salir de Cuba hacia Estados Unidos, tienen que hacerlo de forma ilegal. Entonces, como dictador, Fidel Castro mantuvo el poder hasta el día de su muerte. Quitó todos los medios de comunicación para poder tener un solo medio, el periódico Granma. Todos los periódicos fueron deshechos. Es más, Cuba tenía 260 ingenios de azúcar. Recuerden que Cuba era uno de los países mayores exportadores de azúcar. Hoy, con el régimen, hay 20 ingenios, de los cuales solamente 2 están funcionando. Entonces, eso permitió de que el pueblo viviera una pobreza y una esclavitud que aunque sea nadando se quieren salir de Cuba.
Los dictadores eso es lo que hacen. Con promesas llegan al poder, pero una vez estando en el poder, ellos hacen todo para sí mismos y controlan la economía y controlan al pueblo por medio de propaganda. Allá cuando era el año 1998, un periodista del canal Univisión le preguntó al entonces recién electo presidente Hugo Chávez en Venezuela que si él iba a llevar por un camino socialista al país. Él dijo no, no, es más, dijo Hugo Chávez, si nosotros logramos hacer el cambio en poco tiempo, antes que termine mi periodo presidencial, yo lo voy a dejar para darle oportunidad a que otras personas lleguen y puedan continuar el trabajo que estamos haciendo, dijo en 1998. 25 años después, el régimen chavista mantiene a Venezuela en la completa pobreza. Que la gente al inicio, es más, incluso yo acá en El Salvador, un día dije, allá por 1998, necesitamos un presidente como Hugo Chávez acá en El Salvador. Arrepentido este día y ya les voy a comentar por qué. Pero uno se dejó ir, uno fue engañado. ¿Por qué fue engañado? Por la propaganda de la cual hacen uso todos los dictadores y de la cual va a hacer uso el anticristo en el momento que aparezca. Y el problema, pues, es de que el ser humano siempre ha tenido una mente muy pequeña y olvidamos rápido las cosas y siempre hemos tenido un hambre muy grande. Por eso es que seguimos a aquel que nos promete que nos va a regalar, que nos va a ayudar, que nos va a otorgar. Siempre seguimos a ese y terminamos como esclavos de esa persona cuando llegan al poder. Por eso ni les voy a hablar de otros dictadores a nivel mundial como Idi Amin, como Saddam Hussein, como Muammar Gaddafi, como la dinastía que hoy está en Corea del Norte con Kim Jong-un, que han sido personas que han mantenido a los pueblos bajo una esclavitud y una pobreza únicamente para enriquecerse ellos mismos. Ese es el verdadero dictador. Hace un par de semanas, acá en El Salvador, estuve platicando con un par de muchachos venezolanos que andan una cantidad increíble de venezolanos a nivel latinoamericano que han huido del régimen chavista. Los invité a comer algo, un par de muchachos, y yo le pregunté a uno de ellos que si se iban a quedar acá en El Salvador. Además, acá en el país tenemos dólares. El muchacho muy sabio, un joven posiblemente de unos 25 años, me dijo, oiga, patrón, nosotros venimos de una dictadura y de un régimen atroz. Y acá en el país, acá en su país, aunque tengan dólares, no estamos dispuestos a quedarnos. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos un régimen dictatorial en nuestro país, Venezuela, y aquí en El Salvador, me dijo, hoy este año 2023, este país va por el mismo camino porque se los están engañando desde la casa presidencial con una propaganda. Y me dijo, no los está gobernando un presidente, los está gobernando una empresa de publicidad. ¿Qué es lo que están haciendo todos los dictadores? Miren, ¿qué es lo que hacen? Primero, cuando llegan al poder, lo que hacen es que tratan de aumentar el ejército a como dé lugar, porque saben que teniendo ejército, ellos van a poder controlar al pueblo. Para poder controlar, para poder tener un ejército grande, lo que necesitan es dinero. Llegan a las asambleas, llegan a los congresos a pedir dinero. Si los congresistas y los diputados no les dan dinero, entonces el presidente se toma esa asamblea. Así como Hitler le dio fuego al Reichstag, así como Stalin se tomó el Kremlin, así como en Venezuela tuvieron que hacer incluso una constituyente. Y esa es otra cosa. Una vez cuando el dictador ya tiene a todos los diputados, tiene el control de la asamblea, pone a sus propios jueces, su propia Corte Suprema de Justicia, ponen a sus propios fiscales generales para que no los investiguen a ellos, pero que sí investiguen a sus opositores. Quieren cambiar la constitución de la República para poder permanecer en la silla presidencial indefinidamente. Mandan a hacer cárceles que son centros de confinamiento, que son campos de concentración, y entre más grande es la cárcel, como la que acaba de hacer el presidente Nayib Bukele aquí en El Salvador, con capacidad para 40,000 presos. Oigan, todos los dictadores han hecho exactamente lo mismo, no hay ninguno que haya hecho una cosa diferente, y estas son señales para cuando el anticristo aparezca y empiece con estas señales. Eso quiere decir que ese es, para los que se queden, que no se vayan a equivocar. Y todos los dictadores nos hacen creer
que sus enemigos, los enemigos de ellos, deberían ser los nuestros y por medio de propaganda, por medio de publicidad engañosa, nos hacen creer todo este tipo de mentiras para tener el control sobre nosotros. En la próxima lección vamos a estar hablando cuál es este tipo de propaganda y publicidad engañosa que hacen los dictadores para mantener un control mental sobre nosotros. Muchas gracias, un abrazo, síganme en mi canal, yo les voy a agradecer bastante.